Entonces esa es nuestra fe. Nosotros estamos aquí porque la palabra de Dios nos trajo hasta aquí. Gracias a Dios. Es mucho más que esta visión maravillosa que nosotros tenemos aquí. Mucho más que la sensación gloriosa de estar aquí. Es la palabra. La palabra es como este aire. Es muy bueno eso. La palabra, solamente la palabra. Él es como está escrito. El Espíritu Santo dice, haya luz. Él habló. Tiene que haber luz. Dios habló para Moisés. Ahora Dios habla para ti también. Concuerda conmigo y mi palabra va a hacer acontecer la realización de sus sueños. En el nombre del Señor Jesús. Hoy Moisés tenía la palabra, hoy nosotros tenemos la palabra, tenemos la palabra de Jesús, nosotros tenemos el nombre de Jesús y nosotros tenemos el Espíritu de Jesús. Y que el Espíritu Santo ahora mismo descienda sobre ti en el nombre del Señor Jesús. Ahora, donde quiera que estés, no interesa si tú estás con un ojo abierto o cerrado, no interesa si tú estás sintiendo o no sientes. En el nombre del Señor Jesús, bebe del agua viva, que es el Espíritu Santo, porque el Espíritu, aleluya, el Espíritu del Altísimo Dios es sobre nosotros, es sobre todos los que en Él creen, es sobre nosotros porque nosotros creemos en Él, es sobre ti porque tú crees en Él, es sobre todos los que vinieren a creer en su santa palabra. Gracias a Dios. Entonces vamos a hablar con Dios en nombre del Señor Jesús. Vamos a unir nuestra fe aquí. Aquí nosotros tenemos banderas de todos los países de este mundo, en donde quiera que la Iglesia Universal del Reino de Dios esté. Y nosotros vamos a hablar con Dios para que enseguida la palabra, el agua descienda y tú seas saciado en nombre del Señor Jesús. Vamos a hablar con Dios. Mi Santísimo Padre, nosotros tenemos este monte como testimonio vivo de lo que sucedió en el pasado. Moisés habló con la roca y de la roca salió el agua viva. Y nosotros estamos aquí, mi Padre, para clamar en favor de tu pueblo, en todo el mundo, donde quiera que haya alguien en este momento, concordando con tu voz, concordando con tu palabra. Entonces, de esta roca salga el agua que esta criatura está queriendo beber, que es tu espíritu. Oh, mi Padre, en nombre del Señor Jesús, por donde quiera que vaya, esta oración, este clamor de tus siervos, entonces allí salga el agua de la roca y venga a saciar la sed de aquellos que tienen sed. Nosotros te pedimos en el nombre del Señor Jesús, mi Padre. El Señor descendió sobre ese monte, descienda también sobre tu pueblo en esta hora. En toda parte, en todo lugar de este mundo, donde quiera que haya alguien unido en esta fe con nosotros, que esté esta persona en casa, en un hospital, en un centro penitenciario, oh mi Padre, haz derramar tu espíritu, así como el Señor sació la sed de tus pueblos, haciendo el agua salir de la roca, que salga el agua ahora de la vida para todos aquellos que viven esa fe en tu palabra, que sean llenos de tu Espíritu ahora, sean llenos del Espíritu Santo, reciban ahora el agua de la vida en el nombre del Señor Jesús. El Señor que conoce cada corazón, el Señor sabe qué es lo que queremos. El Señor sabe que nosotros estamos buscando
que tu nombre sea santificado en toda la tierra. No es justo, mi Padre, un Señor grande, todopoderoso. No es justo que tu grandeza esté limitada apenas a los cielos. No, mi Padre. Tú eres grande, muy grande. Y tu grandeza tiene que ser vista, no en piedras, no en montañas, ni en las estrellas, sino en la vida de aquellos que han apoyado su fe en tu palabra. Entonces suceda ahora el derramamiento de tu Espíritu, no porque estamos solamente pidiéndote, Señor, sino porque tu nombre tiene que ser santificado en toda la tierra. Tiene que ser santificado, cueste lo que cueste. Es lo que nosotros te pedimos, mi Señor. Santifica tu nombre en toda la tierra, para que tu reino venga en toda la tierra, para que tu voluntad sea hecha en toda la tierra, porque el Señor es grande. Eso tiene que acontecer, mi Padre. Tiene que suceder. Tiene que suceder, mi Padre, como fue en el pasado. Que tus grandezas, tus maravillas, que los hombres vieron en el pasado, mi Padre, están presentes en el día de hoy. Estas piedras son testimonio de tu grandeza. Pero nosotros queremos que tu pueblo en todas las naciones, mi Padre, vengan a ser testimonio de tu grandeza, de tu gloria, de tu majestad. Porque solamente el Señor es Dios, oh poderoso. Nosotros te pedimos, nosotros clamamos eso, nosotros suplicamos, mi Padre. Si esto no fuese atendido, entonces somos fracasados. Si eso no fuese ejecutado, efectuado, hecho en toda la tierra por donde nosotros hemos llevado tu palabra, mi Padre, nosotros somos los más miserables de esta tierra. Entonces, mi Padre, yo te pido en nombre del Señor Jesús, descienda tu gloria ahora mismo, mi Padre, sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, en todo el mundo, en el nombre del Señor Jesús, en todos los que concuerdan con ella, porque tu voz es poderosa. Entonces muestra que tu voz es poderosa, tu palabra es poderosa, entonces muestra que tu palabra es poderosa. Cúmplase ahora en este momento el derramamiento sobrenatural de tu Espíritu, mi Padre, hasta aún en los animales que estuviesen en esta casa vengan a respetar, honrar tu nombre a través de tu presencia en la vida de los miembros de esta familia. En el nombre del Señor Jesucristo, glorifica, santifica, magnifica tu nombre por toda la tierra, a partir de ahora, mi Padre, y para todo siempre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y gracias a Dios.